lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace
bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco, Dios, abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Oh. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto compartir con ustedes este segundo día de formación. A los que se encuentran aquí presentes y también a los que se encuentran a través de las redes sociales, les damos la bienvenida. Celebremos 100 años de vida y misión en Cristo Eucaristía. Hoy nos encontramos en el segundo día de formación, de preparación hacia el Corpus Christi, que lo vamos a vivir mañana, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo. El día de ayer contábamos con la presencia del padre Antonio Vidales con el tema la Eucaristía a la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. El día de hoy tenemos el gusto de compartir en el segundo día de formación la Eucaristía en los primeros siglos, la Didache. Aquí tenemos presente al diácono Daniel Ábalos. Él realizó su formación en el Seminario Mayor Nacional San José de Cochabamba. Tiene sus estudios filosóficos y teológicos en la Facultad de Teología de San Pablo, Cochabamba. También su bachillerato tiene su bachillerato en la Sagrada Teología, es licenciado civil en Teología, ordenado como diácono en la ciudad de Tarija el 12 de diciembre del año 2023. Entonces hoy vamos a tener el gusto de compartir con él. Bienvenido, diácono. Muchas gracias, buenas noches a los presentes. En esta noche entonces vamos a compartir un tema que es crucial en medio de la iglesia y también reflexionar algo del acontecer de las primeras comunidades cristianas, cómo es la Eucaristía, cómo se vivía la Eucaristía en los primeros siglos. Primero bajo el texto de la Didache y los santos padres de la iglesia. El modo más simple y directo para comprender el misterio eucarístico se halla en comprender la misa en la que es celebrado y vivido. En la antigüedad cristiana existía una especie de catequesis especial llamada catequesis mistagógica. A diferencia de la catequesis ordinaria, era impartida después del bautismo, no antes, por el obispo mismo. Su objetivo de esta catequesis mistagógica era introducir a los fieles en las profundidades del misterio que se celebra. Era el momento en el que se revelan a los neófitos, es decir, a los nuevos nacidos por el bautismo, los misterios más sagrados que se habían tenido escondidos hasta el momento, para evitar toda profanación posible, todo equívoco posible en las primeras comunidades cristianas. La Eucaristía era el centro y el corazón de la catequesis mistagógica. Para nosotros la Eucaristía no es algo nuevo a descubrir
es algo antiguo y familiar, a veces demasiado familiar, y precisamente es necesario ser rescatada de la costumbre, despertar el estupor eucarístico, la capacidad de asombrarse nuevamente cada vez más ante la enormidad, algo que va más allá de las normas y de los pensamientos. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es la Eucaristía?, la respuesta común o la referencia que tenemos es la última cena, la cual se dio en torno a los discípulos. En la actualidad, dicha respuesta encuentra diversos momentos comensales de Jesús, las comidas que compartió durante su vida pública, cuando fue invitado a diversos acontecimientos narrados por las Sagradas Escrituras, la clara referencia a la cena última en las vísperas de su pasión y las comidas posteriores a la resurrección, o bien llamados encuentros con el resucitado. En estos momentos entraremos a la reflexión sobre la Eucaristía en los primeros siglos, a partir de los escritos de la Didaché y de algunos santos padres, abarcando hasta el siglo IV después de Cristo. Dicha obra es uno de los documentos más antiguos, no canónicos, es decir, que no ha entrado dentro del canon bíblico. Es fundamental para la comprensión del culto, ritos y celebraciones en las primeras comunidades cristianas. Podríamos preguntarnos qué es la Didaché o la Didaché. Dicho texto no solo está compuesto por doctrina, sino por normas concretas que hacen referencia a la organización y el caminar de las primeras comunidades cristianas. La Didaché, desde el momento de su composición, entre la segunda mitad del siglo I, desde el momento de su redescubrimiento, el texto está compuesto por 16 capítulos que se pueden dividir en 3 partes para un mejor estudio. La primera parte nos ofrece una serie de instrucciones morales y abarca los primeros 6 capítulos. La segunda, del capítulo 7 al 10, que contiene instrucciones litúrgicas, y la tercera, en la cual se exponen instrucciones disciplinarias de las primeras comunidades. El último capítulo es una invitación a la vigilante espera de la segunda venida del Señor, o llamada la parusía. Fue un texto, esto en referencia a la Didaché, que gozó de gran influencia en aquellos primeros tiempos, hasta el punto en que Eusebio de Cesarea, entre los años 275 y los años 339, en la obra que él escribió llamada Historia Eclesiástica, tiene que advertir que es un texto no canónico, es decir, que no ha entrado dentro de los libros que conocemos ahora como los evangelios, cartas católicas, las cartas de Pablo y las cartas de Juan. Hay que considerar como ilegítimos los siguientes, en referencia a la Didaché, ¿no? Los hechos de Pablo, el llamado pastor, las enseñanzas de los apóstoles, entre otros escritos que no entraron a formar parte de los libros canónicos que hoy conocemos. A partir del siglo XII no se encuentra ninguna cita de la Didaché en la literatura cristiana, hasta que en el año 1873 un monje ortodoxo llamado Filoteo Brions, que llegó a ser metropolita griego de Nicomedia, descubrió cerca de Constantinopla un códice griego del año 1057 denominado Codex Iuresium, que contenía, entre otros textos, la Didaché. El códice se conserva actualmente en la biblioteca del Patriarcado de Jerusalén. El texto de la Didaché se publicó en el año 1883, ya con las debidas revisiones y el debido redescubrimiento que causó en aquel momento. A la Didaché se la conoce en griego como una instrucción, viene de la palabra griega. Se le asignan 2 títulos, uno corto, que es las instrucciones de los apóstoles, preferido por Audet, que es un autor antiguo, y otro más largo, la instrucción del Señor a los gentiles por medio de los apóstoles,
que es el que se inclina el teólogo luterano alemán Adolf von Harnack en los años 1851 a 1930. La Didache es el primer texto cristiano no canónico que incluye también la oración del Padre Nuestro, con la indicación de la obligación que tienen los fieles a rezar 3 veces al día, en la clara similitud con la obligación judaica de rezar la Shema. Asimismo contienen las preces eucarísticas más antiguas que poseemos. En los comienzos de la Iglesia, la liturgia de la palabra estaba separada de la liturgia eucarística. Los discípulos participaban del culto del templo en los siglos primeros. Allí escuchaban las lecturas, recitaban los salmos y las oraciones junto con los demás hebreos o con el demás pueblo judío. Luego se reunían aparte en sus casas para partir el pan, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, para celebrar la Eucaristía. Muy pronto esta praxis o práctica se hizo imposible debido a la hostilidad por los cristianos de parte de la comunidad hebrea y porque la Sagrada Escritura había adquirido un nuevo sentido para los cristianos, teniendo un sentido cristológico. Fue así como la escucha de la palabra se trasladó de la sinagoga a los lugares del culto cristiano, convirtiéndose en la actual liturgia de la palabra que precede a la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra tiene el papel de prepararnos a reconocer a quien se hace presente en la fracción del pan, de iluminar cada vez más un aspecto particular del misterio eucarístico. Cada celebración eucarística no debe ser algo rutinario, no debe ser algo que nos lleve a participar de lo mismo, sino que debe llevar a iluminar un aspecto de nuestra vida cristiana. Escuchando la explicación de la Escritura, el corazón de los discípulos comenzó a ablandarse, de modo que fueron capaces de reconocerlo al momento de partir el pan, al momento de la fracción del pan. Esto en alusión a la cena que tuvo Jesús después de la resurrección con los discípulos de Emaús. En la misa, las palabras y los episodios de la Sagrada Escritura no son solamente narrados, sino son revividos. La memoria se hace real y presencia. Lo que sucedió en aquel tiempo tiene lugar en este tiempo, en el hoy. Nos transporta al cenáculo, al lugar donde Jesús compartió y celebró la Eucaristía con sus discípulos. Cuando se reúnan en el domingo, día del Señor, partan el pan y para que el sacrificio sea puro, den gracias después de haberse confesado vuestros pecados. Podríamos ahondar en las palabras que se utilizan en la consagración. El Señor que había muerto y que ahora vive para siempre, este Jesús es el Cristo total, la cabeza y cuerpo inseparable al cual estamos unidos. El Cristo total es el que pronuncia las palabras de la consagración y el ministro lo pronuncia con él. En el gran yo de la cabeza de la Iglesia se encuentra la pequeña comunidad de la misma Iglesia oculta en el misterio salvífico. La santidad del cristiano debe ser eucarística. Quiero redundar en esto, la santidad del cristiano debe ser eucarística. Nuestra vida debe reflejar lo que celebramos, de lo que participamos. La Eucaristía no es una teatralización de lo que ha pasado, sino, como ya dije en términos anteriores, es revivir, es transportarse, la cual se plasma en el signo de la muerte. Es Jesús quien nos da la vida a través del sacrificio de su vida en la cruz. No es otra cosa. Si tenemos otro sentido, ya pierde el sentido mistagógico de la Eucaristía, ya pierde ese sentido eclesial de la Eucaristía. Pues bien, el testimonio que mejor expresa esta evolución es la Didache, de finales del siglo I o mediados del siglo I.
En los capítulos 9, 10 se encuentra una serie de bendiciones sobre el pan y el vino, que si bien se discute si se refiere a la Eucaristía o a la celebración de un ágape, parece claro que son aplicables a la Eucaristía por su contenido cristiano y por su sentido de acción de gracias. Una acción de gracias que incluye los dones de la creación. ¿Y cuáles son esos dones representados en la Eucaristía? El pan y el vino. Los dones del hombre, la sabiduría y el conocimiento, y los dones de la salvación de Dios, Jesús tu siervo, Jesús el siervo que se ofrece. A lo que se añade la insistencia en la unidad de la Iglesia hacia todos los confines de la tierra. Respecto a la Eucaristía, deben dar gracias de manera, primero, la bendición sobre la copa. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David. Esto es un texto tomado de la Didache. Lo que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Amén. Luego, sobre el pan, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida. A ti sea la gloria por los siglos. Con este pan está dispuesto para los montes y reunidos se hizo uno. Así se reunía la Iglesia desde los confines de la tierra. Porque tuya es la gloria y el poder, Jesucristo, eternamente, que nadie come y beba de la Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor. Pues acerca de ello dijo el Señor: no den lo santo a los perros. Entonces cabría entrar en la profundidad de lo que recibimos. No es cualquier cosa que recibimos. La Eucaristía entra y ahonda en el misterio del ser humano. La Eucaristía nos hace y nos debe hacer valorar también aquella comprensión que nosotros tenemos del sacrificio de Cristo, de la fracción del pan. Y después de saciarse darán gracias así. Te damos gracias, Padre Santo. Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas a la gloria de tu nombre y diste a los hombres en la alegre comida y bebida para su disfrute, a fin de que den gracias. Mas a nosotros nos concediste comida y bebida espiritual y vida eterna por tu siervo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu amor, y reúnela de los cuatro vientos, santifícala en el reino que has preparado. No solo la Didache da testimonio también de que la Eucaristía tiene lugar en la reunión de la comunidad, es decir, en el día del Señor, y de cómo esta comunidad debe reconciliarse antes de participar. ¿Y cómo se reconciliaban? Mediante el sacramento de la confesión o mediante la recepción del bautismo. En un primer momento la comunidad cristiana se bautizaba y ahí tenía el perdón de los pecados, obtenía el perdón de los pecados. Y a posterior a ello se hace una reflexión teológica sobre la sacramentalidad del sacramento de la confesión. Reunidos cada día del Señor, rompan el pan y den gracias, después de haber confesado sus pecados. La reunión eucarística tiene lugar sobre todo el día domingo. Hay algunas alusiones que se dice el primer día de la semana y que cae justamente en día domingo, siguiendo la línea que ya aparecerá en el Nuevo Testamento, explícitamente movida por San Justino, día primero de la creación y día primero de la resurrección. Pero ya en San Ambrosio y San Agustín aparecen indicaciones de que la celebración va siendo más repetida y hasta diaria en algunas regiones. No solamente las comunidades se reunían los domingos, sino, como ya tenemos testimonio, compartían en las sinagogas, luego pasaban a las casas al ágape. En los siglos I y II se produce un cambio celebrativo importante. El marco de la comida en la que se instituyó la Eucaristía y en la que las primeras comunidades la siguieron celebrando va desapareciendo. Así más o menos este sería el proceso que se siguió.
Uno, la Eucaristía con ágape en el centro, que aparece en el Evangelio de Lucas y en la primera carta a los Corintios. En un segundo momento, la Eucaristía al final de la comida, que aparece en el Evangelio de Mateo y Marcos y en la primera carta a los Corintios. La Eucaristía y el ágape separados en horas diferentes según la tradición apostólica y la Eucaristía sin comida según San Justino. La plegaria eucarística que está inmersa dentro de la liturgia eucarística es tan escuetamente insinuada en los textos del Nuevo Testamento como pronunciación de la acción de gracias, ha tomado ya cuerpo en este momento, como se ve en las primeras oraciones más o menos eucarísticas de la Didache de finales del siglo II, en las alusiones de San Justino en la Apología Primera de mediados del siglo II y sobre todo en la plegaria de la tradición apostólica de principios del siglo III. La Eucaristía, vamos a ver algunos aspectos según ya algunos padres de la Iglesia. La Eucaristía, signo de unidad y de comunión. Ignacio de Antioquía del siglo II, autor de principios de ese siglo y autor de diversas cartas a las comunidades, se refiere a la Eucaristía resaltando sobre todo su aspecto de acontecimiento salvífico, central para la Iglesia y su edificación en la unidad, su acontecimiento y plenificación en la Iglesia y su edificación en la unidad. Cristo como cabeza que reúne a los miembros de su cuerpo en torno al pan eucarístico. El autor usa con frecuencia el nombre Eucaristía, entendiendo como acción de gracias y memorial, que representa lo que hizo en la última cena, como memorial, no como recuerdo. El memorial nos transporta al lugar. El recuerdo puede ser pasajero, pero el memorial se transforma principalmente en el acontecimiento que se celebra. A la vez insiste en la dimensión eclesiológica y la importancia de la reunión. La dimensión eclesiológica, es decir, de toda la iglesia que se congrega para rezar, para expresar su fe en torno a Jesús Eucaristía. Ya que en ella no solo se parte el pan de la unidad y se bebe del mismo cáliz, sino que también se manifiesta la unidad de la iglesia, sobre todo cuando es presidida por el obispo. ¿Ya? La figura del obispo es importante en los primeros siglos. Ya la figura del obispo como pastor que ayuda, que congrega y que reúne a las ovejas del redil. También destaca en Ignacio la dimensión cristológica de la Eucaristía en una intención antidoceta. Los docetas eran los que negaban que Cristo fuera verdaderamente hombre y no aceptaban ni la encarnación, ni la resurrección, ni su presencia en el pan y el vino. Contra esto Ignacio enseña que Cristo ha venido en la carne, que nos ha redimido con su sangre y que la Eucaristía es la verificación de esta verdad cristológica, puesto que en ella se manifiesta la identidad de la carne histórica de Jesús y la de la carne eucarística. Se reúnen en una asamblea a ser posible única, bajo la presidencia del obispo y ayudada por varios ministros, diáconos, lectores y otros ministros que ayudaban en las primeras celebraciones eucarísticas que le podemos decir en los primeros siglos. La Eucaristía, sinaxis y prolongación de la encarnación según Justino del siglo II. Justino continúa y desarrolla el pensamiento de una encarnación eucarística. La Eucaristía prefigurada en el Antiguo Testamento, instituida por Cristo en la última cena como mandato memorial, es la continuación del misterio de la encarnación por los signos del pan y del vino, que son carne y sangre de aquel mismo Jesús
que se encarnó en nuestra humanidad, que se encarnó en la historia de cada uno de nosotros. Jesús viene y se hace presente, el verbo que se encarna, la palabra que se encarna, el logos que viene y se hace presente en nuestra historia. La Eucaristía, centro de la historia de salvación y sacrificio de acción de gracias, según Irineo del siglo II. Ahora bien, la Eucaristía es el signo de la continuidad entre la creación y la salvación, y por eso el pan y el vino materiales son asumidos por Cristo como sacramento de la salvación. En la Eucaristía se concentra, por tanto, el misterio total de la salvación y se significa la recapitulación universal en Cristo. Es la suprema consagración de la creación, la continuación sacramental de la encarnación y la garantía de la futura resurrección en cuerpo y alma, la medicina de vida y alimento de inmortalidad. También Irineo, como para San Justino, recibiendo la palabra de Dios, el pan y el cáliz, se convierten en la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. De modo que por esta epíclesis del Logo, es decir, por la efusión, por la presencia de la palabra de Dios, el pan ya no es simplemente el pan, sino el cuerpo de Cristo. La presencia real queda así también fuertemente acentuada. Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, las comunidades cristianas comulgaban el pan y el vino. Tomen y coman, tomen y beban. Fue después que se perdió la distribución del vino. En la descripción eucarística de San Justino nos informa de esta distribución bajo las 2 especies, y se da y se hace particularmente a cada una de las cosas eucarizadas, y los ausentes se les envía por medio de los diáconos. Los diáconos eran encargados de distribuir la Eucaristía en los primeros siglos. Interpreta la presencia de Cristo en la Eucaristía de un modo más realista, con diversos matices. Cristo está presente en la Eucaristía como el divino dispensador, que al modo de la multiplicación de los panes distribuye el pan y el vino. Es la misma palabra de Cristo la que en la consagración cumple de modo eficaz, operatus sermo, lo que anuncia, transformando misteriosamente los dones en el cuerpo y sangre del Señor, y repitiendo las maravillas obradas en la creación y en la encarnación. El pan y el vino, por tanto, se transforman en la presencia personal y real de Cristo. Describe la Eucaristía en términos de historia de salvación, pues se trata del memorial que actualiza la salvación obrada por Cristo, por su pasión y muerte, haciéndonos partícipes de sus frutos, que para Él son, en primer lugar, la curación y el perdón de los pecados, la medicina peccati, el saciarse espiritualmente, el alimento sobrenatural de la Iglesia, inconvivio ecclesiae. En una palabra, Ambrosio no solo pone el acento en el realismo eucarístico, sino también en la dimensión histórica salvífica, misterio pascual y eclesial de la Eucaristía. El Mysterium Fidei. Al comienzo del tratado sobre la Eucaristía, es necesario recordar que nos disponemos a estudiar el misterio de la fe, como proclama la Iglesia cada día en la aclamación después de la consagración. Podemos decir que la Eucaristía es el misterio de la fe en cuanto contiene a Cristo en su misterio de salvación, y en él convergen todos los otros misterios de la Iglesia. Es el misterio que está en el centro de la fe y de la vida del pueblo de Dios. Es la recapitulación de todos los misterios. Pero al hablar del misterio eucarístico, no es necesario insistir solamente en la dimensión del misterio,
como si se tratase solo de la oscuridad de la fe en la Eucaristía. La fe es también algo luminoso, es algo que debe clarificar que el sentido de misterio, según el genuino significado bíblico, nos remite a una manifestación del designio de Dios escondido, a una revelación y comunicación de su vida. Y en este sentido tenemos en el misterio eucarístico una síntesis de la revelación, como afirma un exégeta católico. En la Santísima Eucaristía tenemos todo lo que Dios ha hecho y hará en la historia de la salvación. Era común que se diera la Eucaristía en la mano. Para ello, San Cirilo de Jerusalén explica cómo deben proceder los fieles para comulgar. Dice lo siguiente: no te acerques pues con las palmas de las manos extendidas, ni con los dedos separados, sino que poniendo la mano izquierda bajo la derecha, a modo de trono que ha de recibir al Rey, recibe en la concavidad de la mano el cuerpo de Cristo, diciendo amén. Súmelo a continuación con ojos de santidad, cuidando de que nada se te pierda de él, pues todo lo que se te caiga, considéralo como quitado a tus propios miembros. Ahí vemos la dimensión mistagógica de la Eucaristía. Es decir, que si perdemos algo de una partícula de la forma consagrada, sería como perdiéramos un miembro de nuestro propio cuerpo, un brazo, un pie, un ojo, una oreja. Pero a veces no comprendemos que la Eucaristía toma ese sentido, que nosotros también participamos de la Eucaristía de un modo distinto. Por ello, San Cirilo de Jerusalén nos recomienda: si van a recibir la Eucaristía, deben hacerla de este modo, porque no estamos recibiendo cualquier cosa, estamos recibiendo a Cristo mismo, Cristo vivo, que se hace presente en medio de su iglesia por medio de la fracción del pan, como ya habíamos dicho en un momento. Que la Eucaristía a veces se torne en nuestra vida como acción de gracias también. La Eucaristía no debe ser tomada como una acción que sí o sí debe tomarse a la ligera, sino que la Eucaristía se concretiza en cuanto uno es consciente de lo que recibe. Las primeras generaciones reciben las palabras de Jesús transmitidas por los evangelios. La letra es suficiente para su fe en la presencia real. No se esfuerzan en buscarle una explicación racional. Muestran su fe en el hecho de que Jesús resucitado se nos da como alimento. Afirman que la Eucaristía es la carne, los elementos corporales de nuestro Señor Jesucristo. Entre otras cosas, su talante es respetuoso hacia el misterio. La fe en la presencia real y el cambio del pan y el vino es inequívoca. San Cirilo de Alejandría expresa con claridad su convicción respecto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Partes del relato de la institución de la Eucaristía que se lee en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 26, para demostrar cómo el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, recuerdan el milagro de las bodas de Caná. Si Cristo ha convertido el agua en vino, nada impide también pueda transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. El carácter sacrificial de la Eucaristía latente en el Nuevo Testamento se hace explícito en la época patrística. Al hablar de la Eucaristía como sacrificio, lo hacen en conexión con el sacrificio de la cruz, sirviéndose de la categoría bíblica de memorial. La Eucaristía es anamnesis, memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. No es un sacrificio distinto, sino el mismo que nos conlleva a la unidad, que se hace presente en el misterio, en sacramento, en imagen,
no solo está presente la persona de Cristo, también lo está el acontecimiento pascual de su cruz, sacrificio al que ahora se une la Iglesia que lo celebra. Así también, cuando nos referimos a la celebración del sacramento del altar, decimos que en ese día aconteció lo que acontece en ese día, sino lo que aconteció antaño. Cristo fue inmolado una sola vez en persona y es inmolado no solo en las solemnidades de la Pascua, sino también cada día entre los pueblos en dicho sacramento. Por eso no miente quien contesta que es inmolada ahora, cuando se le pregunta: los sacramentos no serían absolutos sacramentos si no tuviesen cierta semejanza con aquellas realidades que son sacramentos. En el intento de desenmarcarse de uno y del otro, el cristiano subraya la dimensión espiritual de su culto. La comunidad cristiana profesan un culto espiritual que no tiene necesidad de lugares ni de tiempos sagrados, ni de manifestaciones externas ni de ruidos, ni de sacrificios cruentos de animales. Este culto espiritual se realiza en una adoración que surge de lo íntimo del corazón del creyente, florece en la Eucaristía comunitaria, sacrificio de los labios, y se extiende a la vida total del cristiano en el mundo. La Eucaristía la acercan decididamente los autores de los primeros siglos al misterio de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo verdadero de Cristo, formando con él lo que San Agustín llama el totus Christus, el Cristo total, cabeza y miembros. Y la Eucaristía no es solo el signo mejor, es el más expresivo de esta unión, sino también el momento en que se refuerza y se realiza el momento culminante de máxima identificación entre la comunidad y su Señor. San Agustín es el autor que más resalta la dimensión eclesial, subraya la unidad del sacrificio de Cristo y la de su Iglesia, sirviéndose del tema paulino del cuerpo de Cristo, en su doble dimensión cristológico-eclesial. Distingue entre cuerpo eucarístico de Cristo y su cuerpo histórico, entre aquel y el cuerpo eclesial. La Eucaristía está ordenada a construir el cuerpo eclesial de Cristo y es su mejor símbolo. A esto respecto, no pone el acento en la Eucaristía en sí misma, sino en su relación con el receptor, o sea, en su finalidad última, la unión de los cristianos con Cristo entre sí. La necesidad de estar purificados para participar en la Eucaristía está presente en diferentes autores, como la Didache, Orígenes, en su comentario a Mateo, o San Ambrosio en su tratado sobre los sacramentos. Recordemos que ya el propio Jesús decía que era necesario estar reconciliado con el hermano antes de ir a poner la ofrenda sobre el altar. La Didache nos dice lo siguiente: reunidos cada día del Señor, rompan el pan y den gracias después de haber confesado sus pecados, a fin de que su sacrificio sea puro. Todo aquel que tenga contienda con su compañero, no se junte con ustedes hasta tanto no se haya reconciliado, a fin de que no se profane su sacrificio. Por esto el sacrificio del que dijo el Señor: en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro. Finalmente, con la escatología, las relaciones son múltiples. Es el banquete del reino y la promesa de la gloria futura. Celebremos el misterio hasta que Él vuelva o en espera de su venida. Es prenda de la resurrección futura. Juan capítulo 6, versículo 54. Es la medicina de la inmortalidad que nos preserva de la muerte, según San Ignacio de Antioquía. La Eucaristía es presencia del resucitado,
es Pascua del universo, anuncio de los cielos nuevos y de la tierra nueva. La Eucaristía es la semilla de la inmortalidad depositada en nuestro cuerpo, es prenda y esperanza de la resurrección final de la carne. En síntesis, el misterio eucarístico contiene una referencia al pasado salvífico hecho presente en el memorial de la pasión del Señor. Es la plenitud de la salvación en el hoy de la Iglesia, que casi nace y renace sacramentalmente del misterio de la cruz celebrado en la Eucaristía. Ella suscita y celebra la necesaria dimensión escatológica hacia el futuro, según atestiguan el Nuevo Testamento y los escritos primitivos, así como la Didaché. Es el interior de la celebración eucarística donde florecen en los labios de la Iglesia el grito escatológico: ven, Señor Jesús. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diácono. Si hay alguna duda, alguna consulta que ustedes quizás quieran hacerle en este momento, por favor, pueden proceder. Por ahí no lo he entendido, la Didaché. La Didaché. La Didaché. A ver, es un texto antiguo, más o menos del siglo II, de mitad del siglo II. Es un texto no canónico, es decir, no ha entrado dentro de los libros que conocemos como canónicos. ¿Qué libros conocemos como canónicos? Los evangelios, cartas paulinas, cartas católicas, las cartas de Juan. ¿Ya? Es un escrito que hace referencia a diversas instrucciones que se hacían dentro de las comunidades cristianas. En los primeros siglos no ha habido alguien que se ha puesto a escribir lo que hacía Jesús, sino ha sido primero la transmisión oral, luego ya se puso por escrito diversos acontecimientos. Y uno de estos textos primitivos se llama la Didaché, ¿no? Que es un texto no canónico, no ha entrado dentro del canon por diversas circunstancias que hay dentro del mismo escrito que no permiten a veces que entre dentro del mismo canon. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más con alguna consulta, alguna duda que quiera o algo que quiera compartir con nosotros sobre la Eucaristía? Bueno, creo que todo ha quedado claro. ¿Allá? Perdón. Bueno, en primer lugar agradecerte, Daniel, tu exposición muy correcta sobre la vivencia de la Eucaristía desde los Santos Padres y la Didaché, los primeros siglos. Yo simplemente preguntarte, ¿no? Porque creo que, bueno, pues has expresado muy bien, con mucho rigor tus palabras. Bajo tu punto de vista, ¿qué aspectos de la Eucaristía tal vez hemos perdido actualmente en los tiempos que vivimos ahora con respecto a los primeros siglos? Los primeros siglos, pues tú has expresado varias cuestiones, aspectos de tipo doctrinal, de tipo histórico, que, bueno, eran diferentes a lo que vivimos hoy, ¿no? Y entonces, así de una manera muy breve, pero ¿qué aspectos tal vez hemos dejado de vivir que antes, en los dos primeros siglos, se vivían con mucha intensidad y que ahora nosotros tal vez hemos perdido en nuestra vivencia de la Eucaristía dentro de la Iglesia? Digamos, haciendo una reflexión de la actualidad, habríamos perdido dos aspectos importantes. Uno que sería vivir el misterio, ¿no? Las primeras comunidades vivían el misterio eucarístico, vivían el misterio de su fe enraizada en Cristo. Ahora no contemplamos a la Eucaristía como misterio, sino lo vemos como un acto cultural que se debe realizar. Ya por uno o varios aspectos es un acto ritual nomás, ¿no? Pero no identifica al ser humano con la Eucaristía. Y el segundo aspecto sería la identificación del cristiano con la Eucaristía,
¿Y la Eucaristía quién es? Es Cristo mismo. No es otra realidad que se expresa en la Eucaristía. La realidad salvífica se expresa en la Eucaristía y nosotros debemos ser imagen de Cristo. Entonces habríamos perdido esas dos dimensiones de misterio, no como un misterio que nos aleja de Dios, que nos aleja de Cristo, sino como un misterio que nos introduce en Cristo, que transforma nuestra vida. Y al transformar nuestra vida nos debe llevar a ser imagen de Cristo. Y creo que eso hemos perdido esa dimensión que los santos padres dirían la dimensión cristológica y eclesiológica, ¿no? Las dos dimensiones. Muchas gracias, diácono. Agradecemos a todos por su presencia, Padre Pablo por recibirnos. Monseñor, por favor, aquí se encuentra presente, aquí también con Monseñor, hacerles recuerdo mañana, ¿no?, que tenemos una invitación en el parque temático. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, buenas noches, Daniel, muchas gracias, buenas noches, Padre. A cada uno de ustedes, queridas hermanas y hermanos, gracias por apresurarse y participar en estas reflexiones que nos comparte nuestro hermano. Con esos conocimientos todavía bastante nuevos, ¿no?, de la universidad. Bueno, agradecer a todos ustedes aquí presentes y también a quienes nos acompañan a través de los diferentes medios y redes sociales. Un cordial saludo a sus familias, a cada uno de ustedes. Ok, muchas gracias. Yo quería hacer alguna, no pregunta tal vez, si desde su punto de vista, Daniel, o desde su experiencia, de sus conocimientos, nosotros vemos y sabemos que aquí en Tarija, podríamos decir, tenemos un gran valor, que es la participación de las familias en la misa dominical. Y eso es un gran valor de nuestras familias tarijeñas, ¿no? Cuando tenemos las misas, especialmente la misa dominical, generalmente vemos que las misas están, los templos están llenos y participa la familia. Participa el papá, la mamá, los niños, los jóvenes, y eso es un gran valor para la iglesia en Tarija, para las familias. Entonces, tal vez de su experiencia, Daniel, ¿cómo seguir animando a las familias? Tal vez desde el punto de vista desde la experiencia, más que todo desde la experiencia espiritual, pero también al compromiso que nos lleva esta experiencia espiritual de la Eucaristía, al compromiso de la solidaridad, de la caridad. Sabemos que en muchas partes de la población boliviana y también del mundo, tantas crisis, necesidades, y las familias afligidas, podríamos incluso decir, hasta una cierta crisis humanitaria. Y cómo las familias pueden aprovechar este tesoro que todavía tenemos, que es la Eucaristía, como un tesoro tan grande en nuestra iglesia. Cómo animar a las familias para que continúen fortaleciendo esta espiritualidad, especialmente de la misa dominical. No sé si pudiera animar un poco desde esta perspectiva, de su experiencia, Daniel. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, partamos desde una vivencia
espiritual personal, ¿no? Podemos partir desde ahí, desde la vivencia de las familias que expresan de un sentido u otro su fe, ¿no? A través de la participación, puede ser diaria, dominical, de la celebración eucarística, pero también en las casas se comparte algo esencial, que es la fe que se expresa a través de la oración o la devoción que uno tiene a un santo, ¿no? Se expresa también de ese modo la fe de las familias. Pero para acrecentar la fe, la asistencia a la Eucaristía, también debe haber una conciencia de aquello que se recibe, ¿ya? La conciencia de lo que se recibe parte principalmente de reflexionar quién es Cristo para mi vida, qué es Cristo o qué hace Cristo en mi vida yo cuando voy a la celebración eucarística. Porque cuando uno va a la celebración eucarística va con intenciones, va con peticiones, tiene cierta necesidad de decirle algo al Señor, pero a veces nuestro pensamiento solo va enfocado hacia ahí y no va en que nosotros debemos sacar una riqueza de la vivencia eucarística que hemos celebrado hoy día, el domingo, días anteriores, o hace un año, hace 2 años. Entonces, no solamente es ir y tener una intención. La intención está buena, está válida, pero también debe haber un enriquecimiento espiritual. Es decir, que yo tengo que ir y vivenciar la Eucaristía, y Jesús, a través del ministro de su palabra, me ayudará en la vivencia espiritual de cada día. Ahí puedo reforzar la vivencia tanto de mi familia, que tiene devoción por un santo en particular, tiene la devoción de rezar el rosario, tiene la devoción de hacer algo durante la semana, una obra de caridad. Entonces también se enfoca a eso, a acrecentar de diversos modos nuestra asistencia en la Eucaristía y nuestro acompañamiento también como grupos pastorales a que se viva de una manera distinta la Eucaristía, pero que no pierda su esencia, ¿no? A veces decimos o queremos hacer algo novedoso en la Eucaristía, pero perdemos la esencia. Y eso no se llama Eucaristía, si pierde la esencia. Muchísimas gracias, Daniel. Entonces, yo les invito, les animo a que ustedes desde la casa, desde el hogar, también ayuden a la familia, ¿no? A los pequeños a formarse, a tener esta formación, a formarse, a prepararse, tal cual como recordemos, ¿no? Como lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, cómo nos enseñaban ellos, ¿verdad? Llega el domingo, hay que participar, hay que ir a la misa, ¿verdad? La formación en la casa, la oración desde la casa, cómo nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Tarija lo tiene, las familias, los hogares lo tienen todavía vivo, y eso es un gran valor que hay que fortalecer. No hay que dejarlo perder o adormecer, ¿verdad? Entonces, y también en las parroquias, cada uno de ustedes tiene sus parroquias, participan en diferentes movimientos eclesiales, grupos de oración, pero también en sus parroquias ustedes busquen, incluso me animaría a decir, promuevan o pidan a sus sacerdotes tener momentos de adoración al Santísimo. La hora santa, generalmente en las parroquias las tienen los jueves, ¿no? El padre párroco de aquí, el padre Pablo, y él sabe. Entonces, ¿para qué? Para fortalecer esta espiritualidad, este don, este tesoro que el Señor nos ha dejado, su presencia en la Eucaristía, ¿verdad? Entonces yo les animo, les invito para que ustedes desde esta experiencia de la Eucaristía
pues puedan buscar siempre, como ya ha dicho Daniel, acciones de solidaridad, acciones de la caridad, puedan trabajar, fortalecer su fe, fortalecer la fe en Dios, en Cristo. ¿Qué más? La fuente, el tesoro más grande está allá, ¿verdad? El perdón, cómo podemos vivir, cómo podemos convivir en una familia si no hay perdón, si no hay reconciliación. Y todo esto pues nos ayuda y nos fortalece gracias a la Eucaristía. Yo me animaría a decir que muchos cristianos católicos desafortunadamente dejan su iglesia católica porque han perdido este tema de la formación en nuestra fe, de la formación en la Eucaristía. Muchos cristianos católicos han perdido este sentido de la Eucaristía, ¿verdad? Un gran don que el Señor nos da, la presencia misma de Cristo, vivo, presente en la Eucaristía. Entonces, es oportunidad para que ustedes promuevan desde el hogar, desde la casa, desde la instancia que tenemos en las parroquias, en la diócesis, como por hoy. Por eso es que hoy se ha preparado, anoche estaba el padre aquí, el padre Antonio Vidales, de la Congregación de los Padres Claretianos, también con un tema de la Eucaristía. Necesitamos formarnos en nuestra fe cristiana, ¿ya? Entonces, bueno, si hay alguna pregunta más. Padre. Gracias, Monseñor. Agradecer aquí a nuestro querido diácono, que se ha preparado con mucho rigor teológico esta exposición. Tal vez nos haya sonado un poquito lejano, ¿no?, a algunos, pero yo creo que ha sido un tema de formación que complementa lo que ayer nos expuso el padre Antonio, ¿no? Y también recordarles que mañana, pues a todos los aquí presentes, papás, mamás de la catequesis y demás personas, pues hemos quedado 8 en punto de la mañana del atrio de la iglesia. Vamos a salir en procesión hacia el... Bueno, pues cada uno con nuestro distintivo, las chalinas amarillas, y bueno, animarles, ¿no?, a recuperar esta vivencia de la Eucaristía, ¿no? Tal vez, bueno, pues no vamos a hacer otra charla más, pero sí que esta festividad del Corpus Christi pues nos ayude a descubrir que en la Eucaristía siempre nos está esperando Jesús y Él quiere enriquecer nuestra vida, nuestro ser espiritual. Conectar con esa vivencia interior con Cristo en la Eucaristía es la mayor riqueza que tenemos los creyentes en la Iglesia. No la perdamos y recuperemos con ilusión y con fe esta experiencia de encuentro con el Señor, para que Él nos haga una iglesia más misionera y mensajera de sus dones espirituales para nuestros hermanos. ¿Alguna cosa más quieren decir? Muy bien, entonces ya para terminar, de nuevo hacer la invitación a todos ustedes. Saben, ya lo dijo el Padre, mañana, Dios mediante, tendremos la celebración, la solemnidad del Corpus Christi, como ya sabemos, entonces al parque temático, y luego de terminar la Eucaristía allá en el parque temático vamos a venir en procesión con el Santísimo y agradecerle de nuevo aquí a la parroquia, a la cabeza del Padre Pablo, por preparar todo lo necesario para llegar hasta aquí, hasta la parroquia, con el Santísimo Sacramento, con Cristo Eucaristía, y recibir también aquí la bendición. Yo creo que es eso, y de nuevo agradecer a Fabiola, que ha estado acompañando, agradecer de nuevo a cada uno de ustedes aquí presentes, también a sus familias, a quienes han estado atentos a
participando de esta reflexión que ha dirigido nuestro hermano diácono Daniel, y Dios mediante entonces hasta mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos oramos como el Señor nos ha enseñado, implorando nuevamente que Él fortalezca nuestra fe y que por el don presente en la Eucaristía, pues cada uno de nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe y siempre nos envíe a anunciar esta experiencia de fe como misioneros, anunciar como obras de caridad que tanto lo necesita nuestra población. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y tal vez nuestro diácono puede despedirnos. Pueden ir en paz. Muy bien. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande. Sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco. Dios, abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu